Buenas noches a todos. Be'ezrat Hashem. Después de estudiar Odul Hashem Kitov, Ki Leolam Hasdo, después de haber estudiado los capítulos que decimos todos los días en las mañanas, después de Baruch She'amar, estudiamos el Mizmor Letodá, el Yehi Jebod, que es un compuesto de 18 pesukim, Hay, ¿sí? Que dan vida espiritual, vida real. Y por otro lado, los capítulos famosos últimos de Tehilim, del 145 al 150, el Tehilá le David, el Ashrei Yoshua Beteja, con todos los alelukot y todos los aprendizajes que tuvimos hermosos de cada uno, que nos enseña cada uno y cómo la persona va elevando su nivel espiritual. Es una cosa bellísima, como una persona, como estaba platicando hoy con mi Jabruta, mi amigo del alma, Ham Shaul Kredi, es increíble cómo estudiar, ¿sí? Y cada vez profundizar más es darle un cero más a la derecha, es darle un cero más a la derecha, es darle un toque mucho mayor y más calidad y más elevación a nuestra espiritualidad, en este caso, la tefilá. Be'ezrat Hashem, esta clase, primeramente Dios, que sea de Refuah Shelema de Haya Silvia Simbol Batadela Simha, Be'ezrat Hashem, Haim Obadia Ben Zahie, y todos los que necesiten Refuah Shelema, Be'ezrat Hashem, Itbaraj, Marji Batzari, Bejulé. La verdad, híjole, duele cuando a uno escucha tantos nombres, pero Be'ezrat Hashem, que todos los que necesiten tengan Refuah Shlema. Quiero Be'ezrat Hashem, tal vez para señoras que no están un poco ubicadas, o señores tal vez que no están ubicados, terminando los alelukot, quiero enseñarles de alguna manera cómo tenemos nosotros una parte de tefilá, terminando los alelukot, tenemos tres versículos, la verdad, interesantísimos, tres versículos en la cual, en cada uno de esos versículos, vamos a ver un mensaje, la verdad, muy, muy, muy interesante. A ver, voy a tratar, Be'ezrat Hashem, de ver si tengo la forma rápidamente, si puedo compartirles la pantalla para ver si podemos ok, tengo un pequeño problema ahorita, no puedo compartir ahorita la pantalla en tema del sistema en la computadora, pero vamos a darles Be'ezrat Hashem Itbaraj, lo que sigue terminando Kol HaNeshama Tehalel Ya, aleluya. Kol HaNeshama Tehalel Ya, aleluya. Vamos a enseñarles acá un poquito en la pantalla bajo este sidur que tengo aquí a la mano. Empezamos a decir tres versículos y vamos a tratar de comprender qué mensaje tienen estos versículos que hay. Los versículos que tenemos acá es Baruch, aquí arriba, cuando terminamos nosotros los aleluká, Kola Neshamate, aleluya, aleluya, tenemos acá Baruch Adonai Leolam, amén be amén. Después, Baruch Adonai Mitzion, Shochen Yerushalayim, aleluya. El tercero, Baruch Adonai Elohim, Elohei Israel, Ose Niflaot Levado. Y termina, Ubaruch Shem Kebodó Leolam, Veimale Kebodó et Kola Aretz, amén ve amén. Estos son los pesukim que decimos después de los alelukot. ¿Qué representan estos pesukim? Así la traducción literal, Baruch Adonai Leolam, amén ve amén. Bendito Boreolam para siempre.
Y voy a explicar qué significa repetir doble vez amén ve amén. Después dice, Baruch Adonai, mi Tzion, bendito Boreolam desde Tzion. Tzion es donde estaba construido el Bet HaMikdash. Shochen Yerushalayim, aquel que reposa, Dios el que reposa en Jerusalén. Baruch Adonai Elohim Elohei Israel, bendito Boreolam, el que nos supervisa, el que supervisa al pueblo de Israel. Oseni Flaot levantó. Él hace los milagros y maravillas solito. Vamos a explicar. Baruch, y al final termina, Ubaruch Shem, y que sea bendito su nombre y su honor, Leolam, eternamente, de Imaleje Bodó, y que se llene su honor en toda la tierra, y volvemos a terminar, amén de amén. Estos versículos, queridos hermanos, para que se ubiquen un poquito, el primer versículo que leímos es el último capítulo del tercer libro de Tehilim. Este es un tema que no hemos platicado, pero el Tehilim está compuesto de 5 libros. Así como la Torá tiene 5 libros, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Devarim, igualmente el libro de Tehilim está dividido en 5 libros. Todos se les llama Tehilim, pero es Sefer Rishon, Sefer Sheni, Sefer Shelishi, Sefer Rebeí y Sefer Hamishi. Y el primer versículo que leímos ahorita es el último pasuk del tercer libro de Tehilim. El segundo versículo que leímos es el último versículo antes de empezar el famoso Halel Agadol, que es Odul Adonai Kitov Kile Olam Hasdo. El tercer versículo es el último versículo del segundo libro de Tehilim. Quiere decir que tenemos el último versículo del tercer libro, el último versículo del segundo libro. Y tenemos también un versículo que viene a destacar antes de alabar el Halel Agadol, es Odul Hashem Kitov Kile Olam Hasdo, y obviamente tenemos el último versículo del último libro de Tehilim, Kol HaNeshama Tehalel Yah, Aleluya. O sea, estamos como que abarcando una parte importante, si queremos decirlo así, de todo el Tehilim. Por eso, entre paréntesis, es muy importante saber que una de las cosas que abren las puertas del cielo son capítulos y versículos del Tehilim. No nos dejaron Jajamim en ningún rezo sin Tehilim. En la mañana, vean cuántos capítulos y versículos de Tehilim. En la tarde, también tenemos capítulos de Tehilim antes de la Amidá y después de la Amidá. En Arbit tenemos por lo menos un capítulo de Tehilim, que es el famoso Shir la Ma'alot Esaenai Ele Arim, el 121, Me'ain Yabo Ezri. Entonces, los Jajamim pusieron en el rezo los capítulos de Tehilim que realmente estos capítulos son aquellos que nos abren las puertas del cielo. Por eso dicen que es muy importante que la persona comprenda la importancia del Tehilim todos los días, todos los días. Habían grandes jajamim que cuando se les dificultaba de alguna manera una comprensión de algo de la Torá o de repente necesitaban una ayuda celestial para un tema específico, se juntaban y decían, vamos a leer capítulos de Tehilim para que Dios nos ilumine y nos ponga la idea correcta en el tema que estamos confundidos. Vean nada más qué tan importante es el Tehilim. Pero regresando al punto que vamos a hablar el día de hoy, estos 3 versículos
¿a qué vienen? Estos 3 versículos, después de todos los 6 capítulos hermosísimos, últimos capítulos del Teilim, que ya estudiamos, el Ashrei y los 5 Alelukot, estos 3 versículos, ¿a qué vienen? ¿Qué mensaje tienen? Be'ezrat Hashem, vamos a platicar el día de hoy algo increíble y Be'ezrat Hashem vamos a aprender una terapia de lo que debemos de inyectar todos los días en nuestro corazón. Número 1, comenzamos Baruch Adonai Leolam, amén ve amén. Escuchen bien la explicación. La bendición de Dios es Leolam, es eterna. Baruch, la fuente de bendición en el mundo es Boreolam. ¿En qué? En todo. ¿Cuándo? En todos los momentos. Leolam. No hay ninguna etapa, ninguna época en la vida que no tenga la bendición de Dios. Y todo es bendición de Boreolam. Ya platicamos, queridos hermanos, que en el último Alelucá hay Aleluhu Bigburotav, Aleluhu Kerob Gutlo. Alabamos a Dios con mano dura y alabamos a Dios con su generosidad, porque la misma fuente de la generosidad es la misma fuente de la mano dura. La mano dura no es mano dura, la mano dura, su fuente es generosidad, es misericordia, es bondad. Obviamente hay que trabajarlo, hay que meterlo en el corazón, pero la fuente de bendición de Dios es siempre, en cada época, en cada situación, en cada circunstancia de la vida. Y escuchen lo que dice uno de los comentaristas llamado el Rashba, Rabbi Shlomo ben Aderet. Estaba en la época del Rambam, etcétera. Dice el Rashba algo increíble. Le pedimos a Dios que su generosidad hacia el mundo que sea tan clara que la podamos reconocer y la podamos expresar en una forma clara. Como decimos mucho aquí en México y en cada lugar en su idioma, bendito Dios, bendito Dios. Quiere decir que veamos la bendición de Dios para expresar y decir bendito Boreolam. Bendito significa que lo que estamos viendo, la fuente de esa bendición, ¿quién es? Boreolam. Acuérdense, nunca bendecimos a Dios, sino reconocemos que la bendición viene de Él. Y por eso cuando escuchamos la vacuna ya va a llegar, un decir, ay bendito Boreolam, quiere decir la fuente de la bendición que va a llegar la vacuna, ¿quién es? Él. Justo terminando la clase, todos empezaron a recibir los WhatsApp de parte de la comunidad, emails que empiecen a poner los que tienen 60 años para arriba, que Bezrat Hashem, la vacuna, ay, la gente empezó a respirar, la gente empezó a sentir, bendito Boreolam. ¿Quién es el que abre esa bendición? Boreolam. Pero escuchen bien, no nada más decimos el versículo, sino el versículo es como una petición que Boreolam abra en una forma clara este tipo de bendiciones para que podamos cada vez expresar y reconocer que todo esto es bendición de quién, de Él, de Boreolam. Sentí, queridos hermanos, ayer en la noche y hoy, cuando estábamos estudiando este tema, sentí algo increíble, algo increíble. Muchas cosas Boreolam nos frenó en esta pandemia. Muchas cosas nos puso no nada más un stop, sino un freno de que nos las quitó, como por ejemplo Parnasá, salidas, convivencia, salud, etcétera. Y hoy, sobre cada cosa que se abre, la gente que dice, ay, Baruch Hashem, bendito Boreolam, ya van a abrir los negocios, bendito Boreolam, ya van a abrir los Batek Nesiot, bendito Boreolam, ya viene la vacuna,
Bendito Boreolam, ya van a haber bodas más presenciales. Bendito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Porque el dicho dicen, lo prohibido es lo deseado, pero hay algo más profundo. Cuando te lo quitan, lo aprecias. Y cuando lo empiezas a recibir de nuevo, reconoces la bendición de Dios. Que no necesites, Boreolam, volvernos a quitar para reconocer tu bendición. Que reconozcamos la bendición sin que nos las tengas que quitar. Y por eso decimos, Baruch Adonai Leolam, amén be amén. En cada época, en cada etapa, en cada circunstancia de la vida, tú eres la fuente de bendición. Esto, queridos hermanos, si una persona lo trabaja y lo reconoce, escuchen la explicación. Dios no va a necesitar quitárselo para que lo reconozca, sino el hecho de que lo reconoce ya es suficiente, porque el dicho dice así, cuando Boreolam ve que tú reconoces esa bendición, entonces dice Boreolam, no necesito darte una lección, ya reconoces de quién viene. Por eso les expliqué una vez que una persona que dice la verajá de Asher Yatzareta Adam Bejochma, la famosa bendición que decimos al salir de hacer nuestras necesidades, y la decimos con concentración, entendiendo cada palabra, como ya la explicamos en las clases, que nada más puede tomar 20 segundos, 30, la dices con un poco de concentración y entiendes, y le agradeces a Boreolam, ay, Baruch Hashem, que todo lo que tiene que estar abierto está abierto, lo que está cerrado, los ductos que conectan de acá hasta abajo están increíbles. La persona que reconoce eso, entonces dice el Mishnah Berurá, en nombre del libro Seder Hayom, dice el Mishnah Berurá, Boreolam le asegura que no se va a enfermar, porque no necesito quitarte para que reconozcas, sino todo el tiempo reconoces y sabes a dónde dirigir la salud, a dónde dirigir el buen funcionamiento. Nada más de pensar si algo llega a taparse un poquito la inflamación que puede haber. Un detalle por acá, ya no hablo, Barminán, de las cosas vitales, las cosas que son esenciales. Todo esto es reconocer. Aquí decimos, Baruch Adonai Leolam, amén be amén. Vuelvo a repetir las palabras del Rashba, no nada más reconoces, sino le pides a Boreolam que sea constante y que no pare la bendición y la generosidad al mundo para que todos veamos que Él es el Baruch, Él es la fuente de bendición. Pero concéntrate, manito, di este versículo con concentración, compréndelo. Ese es el primer versículo y es algo general. La fuente de bendición siempre ha sido Dios. El oxígeno, el mundo, los alimentos, los mares, los animales, la vegetación, todo, toda la fuente de bendición es Boreolam. Ahora, escuchen bien la trayectoria y la línea que vamos a tomar. Pasado, presente y futuro. Vamos a hablar primero del pasado. Baruch Adonai Mitzion, Shochen Yerushalayim. Aleluya. Señoras y señores, hubo un pasado, hubo un momento enorme en el mundo, no momento, una época enorme en el mundo que hubo un Bet HaMikdash. Hubo un santuario en la cual decimos ahorita, Baruch Adonai Mitzion, la fuente de bendición se veía ¿en dónde? En Sion, ahí se veía, en donde estaba el Bet HaMikdash, Shochen, Jerusalén, donde reposaba Dios en Jerusalén.
Aleluya. ¿Qué significa esto? Baruch Adonai Mitzion, Shochen Jerusalem, aleluya. Esto hablamos del pasado. ¿Qué significa hablar del pasado? Hablar del pasado significa hablar cuando existía el Bet HaMikdash. Señoras y señores, cuando existía el Bet HaMikdash, se palpaba la presencia de Dios en una forma muy clara. Se veía cómo Boreolam maneja el mundo. En ese Bet HaMikdash, escuchen señoras y señores, no había reglas de naturaleza. 10 milagros diarios se llevaban a cabo en el Bet HaMikdash. 10 milagros diarios. Se veía y se palpaba cómo estaba presente Boreolam. Como una vez expliqué que Dios en esa época estaba detrás de la ventana, como decimos, Mashgiach mina halonot. Boreolam supervisaba de la ventana. ¿Qué significa de la ventana? Así como la persona que está parada en la ventana, el que está afuera lo ve, el que está abajo lo ve, el que está en la ventana se ve, igualmente palpaban la presencia de Dios en una forma muy clara. Escuchen, señoras y señores, Nebuchadnezzar Melech Babel, cuando de alguna manera se despertó en destruir el Bet HaMikdash, dijo Nebuchadnezzar, pero le tengo miedo a ese Dios. Le tengo miedo que no me vaya a hacer lo que le hizo a Paró, lo que le hizo a Sisera, a Sanjerib, a todos esos reyes. Les tengo miedo. Sabían que el que se mete con el pueblo de Israel, ¿con quién se está metiendo? Con Dios. Era palpable, era claro. Ahasverosh todavía llegó a decir, aun cuando ya se destruyó el Bet HaMikdash, Ahasverosh, pasando casi 70 años, le dijo a Amán, vamos a destruir al pueblo de Israel. ¿Qué le contestó a Ahasverosh? Mistafina, le tengo miedo, le elahá de Israel, al Dios del pueblo de Israel. No es como hoy, señoras y señores, que no perciben esto. Antes la gente percibía meterse con el pueblo de Israel es meterse con Dios. Se veía y se palpaba la presencia de Dios. Shelomo Amelech le pidió a Dios cuando construyó e inauguró el Bet HaMikdash, le pidió a Dios que toda persona que venga a este lugar, que le conteste aún las naciones del mundo. No sé si saben, según la ley, si una persona de cualquier nación del mundo quería ir al Bet HaMikdash y hacer un sacrificio, podía. Hay reglamentos de forma se llevaba a cabo. Podía venir un americano, un francés, un búlgaro, un yugoslavo, podía venir de cualquier lugar del mundo, traer un animal y hacerlo sacrificio. Y pedía tefilá. Y Shelomo Amelech dijo, lo que pida, concédeles para que vean que en este lugar reposa la Shejinah. Se veía la bendición muy clara. Eso fue en el pasado. Baruch Adonai Mitzion, Shochen Jerusalén. Bendito Boreolam, que reposaba en Jerusalén, en Sion. Aleluya. Eso era una época, como dicen, una época increíble, una época de oro. Quiero decirles algo interesante que lo voy a conectar, primeramente Dios. Está escrito lo que ya les he platicado varias veces, que Jacob Avinu soñó cuando estaba durmiendo. No sé si les platiqué que Jacob cuando durmió y soñó este sueño, estaba durmiendo justamente en el Bet HaMikdash, en el lugar donde en un futuro se iba a construir el Bet HaMikdash. ¿Qué soñó Jacob Avinu en ese lugar? Que hay una escalera clavada abajo, sube hasta el cielo y los ángeles suben y bajan. Una explicación nueva. Dice el Midrash,
¿Qué significa el sulam? ¿Qué significa la escalera? La escalera significa el misbeach. Ustedes saben que el misbeach, el altar, era un altar, ¿sí? Tenía obviamente una altura, el altar, y aquí arriba del altar se quemaban los sacrificios que se hacían en el Bet HaMikdash. Pero ¿cómo se subía al altar? ¿Cómo se subía? Con una rampa. Había una rampa, ¿ok? Y con esa rampa se subía uno al Misbeach. Dicen nuestros sabios, el altar es el cielo donde se queman los korbanot. Abajo es la escalera, que es la rampa que está clavada abajo. Donde sacrificaban los sacrificios es la tierra. Donde los subían para poder quemarlos y salpicar su sangre era aquí arriba. Y hay una rampa. La rampa es la escalera. ¿Quién sube y baja en esa escalera? Los Kohanim. Los Kohanim suben y bajan. Entonces dice el Midrash, el Misbeach, el altar es el cielo. El piso donde sacrificaban y degollaban al animal es la tierra. Y la rampa es la escalera donde suben los Kohanim arriba y bajan. ¿Y qué está escrito sobre toda esta escena? Veine Hashem nitzav alav. Dios está con Jacob vino en el sueño, Dios está parado por encima de él. Quiere decir, Dios está parado directamente en ese altar. ¿Qué significa, señoras y señores? Que el Bet HaMikdash conectaba entre la tierra y el cielo. Pero ¿cómo conectaba? Con nuestros actos. Nosotros somos, por medio de nuestros actos, los que subimos y llegamos tipo al cielo para que la Shejinah, para que la divinidad repose. Si una persona figura el Bet HaMikdash a secas, ve animales, sangre, un rastro, como dicen, ¿sí? Donde sacrifican, queman, olor de carne asada, es lo que así superficialmente puedes figurar. Pero no es así, queridos hermanos. Toda persona que entraba al Bet HaMikdash veía los milagros. No hay un lugar donde las moscas estén muy pegadas como en un rastro, donde hay sangre. Yo recuerdo hace muchos años las carnicerías, no con la tecnología de hoy en día, las carnicerías esas del pueblito y de los mercados, todo el tiempo el carnicero está limpiando para que no vengan las moscas. En el Bet HaMikdash no había una mosca, no había una mosca, no había absolutamente nada. Se veían los milagros en una forma increíble. No había un viento que apague el fuego del Misbeach. No había un olor de carne que le provoque de alguna forma un mareo a una mujer embarazada. Eran milagros tras milagros que vivían. Pero escuchen bien, qué increíble. La persona que entraba a ese lugar cambiaba su visión de vida. Veían lo secundario, lo veían primario. Lo primario lo veían secundario. Antes de entrar al Bet HaMikdash, estaban ellos pensando en este mundo material. Saliendo del Bet HaMikdash, salían perfumados de lo espiritual, de lo que realmente vale, lo que significa realmente la vida, la presencia de Dios en una forma muy clara, y se daban cuenta que lo que nosotros hacemos primario, para ellos se daban cuenta que es nada más un medio y es secundario nada más. Y había algo más importante en la vida. Por eso, el Bet HaMikdash, el que conoce, no, me da mucha pena, no les preparé una maqueta, cómo estaba el Bet HaMikdash, pero quiero decirles, el Bet HaMikdash, cuando entraban, cada vez era subir. El Bet HaMikdash, para llegar a él,
hay que subir una montaña. Como ustedes ven, para llegar al Kotel Amaraví, va subiendo una montaña. Va subiendo, 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 hasta que llega a lo que le llamamos Harabait. Harabait es la montaña donde estaba reposando el Bet HaMikdash. Y cuando entraban a la primera parte donde todos podían estar. Después habían 15 escalones, subieron 15 escalones y de ahí nada más, ¿quién puede entrar? Los Kohanim. Después otros escalones y entran al Ulam, era donde estaba la menorá, donde estaba la mesa de los panecitos, donde se hacía el incienso y llegaba uno al Kodesh HaKodashim. Quiere decir que el Bet HaMikdash, ¿cómo vas? Subiendo, 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 hacia arriba. Es como aquella escalera que tú vas subiendo. ¿Y a dónde llegas? Llegas a la cúspide de la espiritualidad. Llegas, como dicen, a conectarte en una forma directa con Dios. Eso es el primer Baruch que reconocemos sobre el pasado. Baruch Adonai Mitzion, Shochen Yerushalayim. O sea, se reconocía la bendición de Dios desde Zion, desde donde Dios reposa en Jerusalén, con todos los milagros que realmente se veía. Pero señoras y señores, esto quedó en el pasado. Esto quedó en el pasado. Esto ya no está ahorita. Ya no tenemos ahorita esa presencia de Dios tan clara. Queridos hermanos, Dios ya no lo vemos por la ventana. Es más, ya no lo vemos. Hagan de cuenta que se escondió. Él sigue estando. Él no deja de estar, pero ya no nos ve por medio de la ventana, sino nos ve detrás de una ranura. Por eso decimos, Mashgiach mina halonot metzitz mina harakim. Les voy a dar un concepto muy interesante. Cuando vino el milagro de Purim, se dan ustedes cuenta que toda la Megilá de Esther, no está escrita en ella el nombre de Dios. No van a ver ustedes el nombre de Dios en toda la Megilá de Esther. Hablan de Ahasverosh, hablan de su fiesta, hablan de que quiso traer a Vashti, no le hizo caso, mandaron a matar a Vashti, pidieron mujeres para Ahasverosh. No van a ver el nombre de Dios en toda la Megilá de Purim. ¿Por qué no? ¿Qué pasó? ¿Cómo Mordejai y Esther, sabiendo el milagro tan grande que Dios hizo con ellos, no van a poner la presencia de Dios? La respuesta es, no es de que no la quisieron poner, sino cuando se destruyó el primer Bet HaMikdash, en la época de Purim, empezó una época nueva, una época que ya no veían a Dios en una forma clara. Ahora, ¿cómo se ve la vida? Como una historia, como la de Megilat Esther, y tu obligación es descubrir a Dios dentro de esa historia que se ve natural, ¿sí? ¿Cómo Dios manejó el mundo? Por eso muchas veces en mi casa inculcamos algo muy interesante y yo explico cómo Dios mandó las cosas. No digo cómo sucedieron, sino cómo Dios mandó las cosas. Esa es la idea. La idea es empezar a ver la mano de Dios dentro de una naturaleza que tú piensas que es naturaleza. Que el presidente quiso, que el presidente no quiso, que la economía por esta situación, que el dólar que sube, que el dólar que baja, que esto lana sube y lana baja, que esto... No, eso es la naturaleza. ¿Saben quién es ese? Ese es Amalek. Amalek es el que quiere alejar a Dios de esa naturaleza. El que quiere alejar a Dios, que no es el que dirige, sino hay un presidente que decide. Y hay una persona que es el que pone las reglas. Y hay esta naturaleza que sucedió. Y hay una pandemia que los chinos
provocaron o no provocaron, no sé, se fue de la mano, no importa lo que sucedió. Y así se nos va todo este tema. Eso desde cuándo empezó, desde que se destruyó el Bet HaMikdash. Y tú dentro de esa Megilá tienes que aprender a descubrir a Dios. Por eso, ¿cómo se llama esta Megilá? Megilat Esther. ¿Qué significa Megilat Esther? Megilá viene de la palabra Gilui. Gilui significa descubre. Esther viene de la palabra oculto. Descubre lo que está oculto. Descubre a Dios que está oculto. Por eso, los que comprenden y saben, di unas clases hermosísimas de Megilat Esther, donde el Gaón de Vilna dice, en la Megilá de Esther muchas veces dice Amelech Ahashverosh y muchas veces dice Amelech sin Amelech Ahashverosh. ¿Me entienden? O sea, en muchas ocasiones dice Vayhi bime Ahashverosh, pero hay veces dice Amelech, Vayomer Amelech le Aman. ¿Por qué hay veces dice Amelech Ahashverosh y por qué hay veces dice Amelech? La respuesta es porque todos los que son Melech sin Amelech Ahashverosh se refiere a Dios y se refiere, ve la presencia de Dios en este acto. Vayomer Amelech le Esther Amalcá. ¿Qué significa Melech? Sin Amelech Ahashverosh. Vayabo Amelech ve'aman la Mishtea Sheraseta Esther. ¿Qué significa Amelech? Ve en cada Amelech, ve la presencia de Dios, descubre la mano de Dios en donde tendría que ser ilógico y que pasó. Eso es lo que hoy en día tenemos, queridos hermanos. Hoy estamos en un presente continuo. Baruch Adonai Elohim, Elohei Israel, Oseniflaot Levado. Hace maravillas solito. ¿Qué significa hace maravillas solito? ¿Alguien me puede explicar qué significa hace maravillas solito? La respuesta es, hace maravillas que nada más él las sabe, porque no es como en la época del Bet HaMikdash, que se veía y estaba clarito las maravillas de Dios. No, ¿saben cuántas maravillas hay en el día y no las vemos? ¿Cuántas cosas no tendrían que suceder y suceden? Si nada más lo captarías un poquito, no tendría lógica lo que sucedió, no tendría un porqué lo que sucedió. Y sin embargo sucedió. ¿Cuál es el motivo? Porque hay una mano de Dios. Y también en las cosas negativas, como dicen, esto es una locura. Cuando gente dice sobre algo que sucede, esto es una locura. ¿Qué quiere decir es una locura, Yani? No tendría que suceder, no tendría que pasar. Y si sucedió, no estás viendo la mano de Dios. Pero ¿saben quién lo ve? Normalmente él, Oseni Flaot, Levadó, él solito las ve. Esa es la época de hoy. Decimos Baruch sobre el pasado, sobre la época del Bet HaMikdash, pero también seguimos diciendo Baruch sobre esta época. Baruch Hashem Elohim. Bendito la bendición del mundo, Hashem Elohim. ¿Quién es ese Elohim? Elohei Israel. Ahora escuchen la idea. ¿Quieren ver la presencia de Dios en esta época que se destruyó el Bet HaMikdash? Vean Elohei Israel. Elohei Israel. Vean al Dios que sigue protegiendo al Am Israel. No hay un Bet HaMikdash que vemos clarita la presencia de Dios, pero sin embargo, Boreolam se descubre con el pueblo de Israel. Ahí se descubre Dios. Como ya les dije muchas veces, uno de los milagros y maravillas más grandes que es nuestra existencia. Nuestra existencia. Y más que eso todavía, ¿cómo es posible que seguimos a donde nos han mandado? Seguimos promoviendo la Torá,
los knis, las tefilot, los sifre Torah. Normalmente cuando llegan cualquier gente de cualquier país, pasan generaciones, ya, tú te conviertes a como es tu país, ya, tú ya eres de este país. Nosotros que venimos, por ejemplo, de Siria, fuimos sirios, ya no somos sirios, somos Mexican people, ya no somos sirios. Cuando llegó mi maestro Jajam Yehuda Hades, habló árabe, wow, la gente estaba, wow, hoy que hablen árabe, ya no les llama la atención, a la nueva generación, nadie entiende nada. El Kaddish de Abdullahab, ¿quién lo entiende? De Farid el-Atash, ¿quién lo entiende? ¿Quién conoció a Farid el-Atash? Yo conocí a José José, no a Farid el-Atash, ni conocí tampoco a ¿cómo se llama? Abdullahab, conocimos a Pedro Infante. Ya, Belateshvi, ya pasó, pero nosotros hay algo que seguimos y no dejamos atrás. No dejamos atrás. ¿Saben a quién no dejamos atrás? Allah, a Boreolam. Seguimos con Knis. Abrimos otro Knis, otro Betamidrash, otra, seguimos Tefilat, Shahri, Minha, Arbit. Vas a Estados Unidos, ¿a dónde hay tefilá? En tal lugar, la misma que en México. Vas a Argentina, la misma tefilá. Te vas a Canadá, la misma tefilá. Y aunque vayas a lugares de Ashkenazim, pero de alguna forma el eje central es el mismo. Hay el Kaddish. Ellos no dicen Kaddish, dicen el Kaddish, pero hay el Kaddish. Hay el Isgadal, no Itgadal, no importa, pero es el mismo. No importa cómo lo pronuncian, es el mismo. El orden de rezo no altera el producto. Hay la amidad, hay el kaddish, hay el aleno Rabbeah. Vean qué cosa tan maravillosa. Eso continúa. Eso se llama Eloqué Israel. Eso se llama, ¿a dónde se ve el Dios? ¿A dónde? ¿A dónde se ve el Dios? En el Am Israel. Ahí se ve Boreolam, Ishtabach Shemo Beitaleh. Y de repente vas y preguntas, ¿hay kasher aquí? Mínimo te dicen, hay un súper que ahí venden kasher. ¡Oh! Hay algo. ¿Dónde se ve en el OK Israel? Aquí, con el Am Israel. Esto, queridos hermanos, es el presente. Baruch Adonai Elohim Elohei Israel. Bendito Boreolam, que no te presentas como en la época del Bet HaMikdash, pero te presentas con el Am Israel. Eso es explicación número 1. Explicación número 2. Te presentas no nada más con el pueblo de Israel, en la forma como nos conducimos, cómo nos presentamos, sino te presentas, escuchen bien, en los corazones de Am Israel, en el corazón de cada uno y uno del Am Israel. Escuchen por favor esta explicación. No tenemos Bet HaMikdash, es verdad. No tenemos Bet HaMikdash, pero hay algo que sí tenemos. Escuchen bien. Un alma, un alma. Esa alma, ¿saben de dónde viene? Directita de Dios. Es parte divina de Dios. Dicen nuestros sabios, cuando Dios fabricó al hombre, yo así le digo, fabricó al hombre, hizo, como dicen, el muñeco, hizo no el esqueleto, sino el cuerpo, y estaba un cuerpo bellísimo, pero sin vida. ¿Qué hizo Dios? Vaipaj be'apav nishmat hayim. Boreolam insufló en ese cuerpo un alma. Dice el Zohar HaKadosh, cuando una persona sopla un globo, el aire de ese globo es de uno. Ese aire es mío. Igual, cuando Dios insufló en el hombre, ¿de quién es eso? De Dios. Esa neshama es de Dios. Queridos hermanos, dice en la misma idea que platicamos, dice el Zohar HaKadosh, algo increíble. También el alma de la persona es una escalera clavada aquí y llega al Shamaim. ¿Qué significa, queridos hermanos? El alma de la persona estará acá, en el cuerpo, pero el alma
nos une con el cielo. Y es verdad que no tenemos Betamigdash, pero tenemos un alma que es de Dios. Y nada más Dios te dice, esa alma está amarrada con Dios allá arriba. Descubre el potencial del alma que tienes. Descubre lo que realmente tu alma puede lograr. ¿Cómo puedes subir en el escalón con tu alma y llegar a dónde? Al cielo. Queridos hermanos, hemos visto gente tan grande en Torah y tan grande en santidad que se ve cómo llegaron al cielo, cómo estuvieron viviendo en el cielo. Grandes jajamim en aquellas épocas y en estas épocas también. No hay duda, es indudable. Y escuchen una cosa muy importante en la vida. Así como hay estatutos naturales, materiales de esta vida, hay estatutos. El vinagre no prende, sino ¿quién prende? El aceite. Es un estatuto que Boreolán puso en la vida. Hay cosas, si no las haces como los estatutos que son, así es como la computadora, le vas a apretar a una tecla para que sea A y no es la A, es la D. Ya, ese es el estatuto, ya así se puso. No lo puedes cambiar. De la misma forma, hay un estatuto espiritual que si ese estatuto no se pone, no reposa la Shejina. Entonces explico. El alma de la persona es lo que tenemos hoy en día. Siempre hubo, pero antes estaba palpable. Ahora tenemos que trabajar que esa alma que tenemos, eso se llama Elohé Israel, Dios de Am Israel. Tenemos un alma que está aquí adentro con cada uno de nosotros. Y si tú desarrollas esa alma, tienes la capacidad de llegar a niveles fascinantes. Pero ¿cuál es la regla? Así como el aceite es el que prende y el vinagre no prende, de la misma forma, Dios nos entregó 613 mitzvot que son las que prenden, que son las que elevan. El elevador, si le aprietas a abrir, no va a subir al pH, tienes que apretarle al pH. Así lo pusieron. Le vas a apretar al 1, no va a llegar al pH, va a llegar al 1. Igual también las mitzvot, tienes que hacerlas tal cual como Dios dice, para que esas mitzvot te eleven y seas como el escalón que va a llegar a dónde? Al cielo. Es muy importante, Rabotai, esto. ¿Por qué lo digo? Hay gente que, por ejemplo, se pone tefilín, pero no se lo pone bien. Se pone el tefilín chueco, se lo ponen así. En vez de ponérselo derecho y que tiene que estar acá, se lo ponen chueco. Hay gente que dice, así está bien. Lo principal es que lo puse. No, si no te lo pusiste como debe de ser, es como un cable que no lo conectaste de forma correcta. Y si no lo conectaste de forma correcta, no va a prender el motor. No va a prender. Tú quieres que repose la Shejina y que subas de escalón en escalón, tienes que poner el cable en forma correcta, el tefilín correcto. Cuando una persona cumple la mitzvah como Dios manda, esta frase nunca la quito de mi boca porque como un buen mexicano debe de decirlo, como Dios manda, no como tú decides, no como tú piensas, sino como Dios manda. Entonces, ahí es cuando, ¡pum!, te conectas. Pero si no lo haces en forma correcta, no te conectas. No hay forma que repose la Shejina de esa manera. Debemos de hacer las mitzvot tal cual como deben de ser. Y si las haces como Dios manda, a fuerza te santificas y haces clic y empiezas a crecer. Ese es el secreto de lo que hoy en día tenemos para poder llevarlo a cabo. Entonces, todo lo que se llevaba a cabo en el Bet HaMikdash, hoy lo tenemos que hacer sin Bet HaMikdash. Más difícil, más complicado, pero tenemos la capacidad de poder llevarlo a cabo. Pero ¿cómo se hace eso? Cuando se hacen las cosas como Dios manda. Entonces, Baruch Adonai Elohim, ¿dónde se ve la bendición de Dios? En lo que Israel. Explicación número 1, en el Am Israel, como explicamos. Número 2, en el corazón de cada uno de nosotros
se puede ver la bendición de Dios. Nada más, ¿qué tienes que hacer? Tienes que trabajarlo. Y si lo trabajas, increíble, lo vas a lograr. Hay un yehudí que administra y trabaja para mantener la institución grande en el mundo que se llama Leikud. Es una institución BMG, Bet Midrash Gaboa, donde tienen más de 7,000 personas estudiando Torah todos los días. Y cuesta mucho dinero mantener eso, mucho. Mucho. Al año tienen un budget aproximadamente de 52 o 55 millones de dólares. Y Baruch Hashem, Dios lo bendice, este hombre se llama Aaron Kotler. Pero ¿quién hizo toda esta ciudad que hoy en día viven 60,000 Yehudim, todos Shombre Torah u Mitzvot? ¿Dónde comenzó esa raíz? De un abuelito de él que se llamó igual como él, Aaron Kotler. A Rabba Gaon, Rabba Aaron Kotler, Zecher Tzadik Libraja. Mi mamá, cuando vio su foto, le impactó la figura de Rabba Aaron Kotler, que quiso hacer un óleo de él, y lo hizo. Y una persona que fue alumno de él, vino a la casa de Estados Unidos, vino a la casa cuando lo vio, se impactó porque vio a su maestro así, muy en vida y exacto, su mirada tierna y la mirada rígida por otro lado, una cosa increíble. Le dijo a mi mamá, es una belleza, y se lo regaló, ese cuadro. Queridos hermanos, platicó Aaron Kotler, el nieto, que él tiene muchas relaciones con los alcaldes de New Jersey, de otros lugares de Estados Unidos, por cuestiones del gobierno y ayuda del gobierno. Habló con el alcalde de New Jersey y le dijo, necesito una cita contigo. Y le dijo el alcalde, no tengo tiempo. Le dijo, pues a ver cómo me la das, tienes que darme una cita. Al final le dijo, mira, me invitaron a un partido de americano, fútbol americano, en el estadio de los, no sé si era de los Jets o no de los Jets, pero por ahí. Y tengo que ir por cuestiones políticas. No me interesa mucho el partido, pero ¿quieres? Te veo ahí en el balcón. Pues ahí lo ven a Aaron Kotler yendo al estadio para platicar con el alcalde de New Jersey. Empezó a platicar con él y obviamente tenía un interés para la yeshiva. El alcalde le presentó a un goy, no recuerdo este goy quién era, y le dijo, este es Rabbi Aaron Kotler. Y el goy dijo, ¿tú eres Rabbi Aaron Kotler? Le dijo así, le dice, sí, pero el viejito, le dice, no, ese es mi abuelito. El goy no dudó, se volteó la cara con el alcalde y le dijo, ¿tú tienes idea qué es un hombre santo? ¿Has visto en tu vida un hombre santo? ¿Un hombre kadosh? ¿Lo has visto? El alcalde, con toda, se puede decir, su vergüenza, dijo, no. O sea, él no vio a ningún hombre santo de todo lo que vio. Y le dijo el goy al alcalde, yo sí vi un hombre santo. Y este hombre se llamó Rab Aaron Kotler. Su mirada, su semblante era sagrado. Le dijo el goy al alcalde, lo que te pida su nieto, concédeselo, porque viene de gente sagrada. El goy vio en un hombre tan grande la santidad. Queridos hermanos, el Dios de Am Israel se ve y se refleja en el Am Israel. Y como estas historias, hay muchas de grandes jajamim, donde la gente se impactaba y la gente veía en ellos, veía santidad. ¿Quieres ver la presencia de Dios? Es justamente eso. Entonces, el segundo versículo nos viene a recordar, ya no hay Betamigdash, pero recuerda el potencial que tienes y cómo puedes lograr reflejar en ti la bendición de Dios.
y reflejar en ti la presencia divina. Baruch Adonai Elohim, Elohei Israel. Aún en las épocas de Oseniflaot Levadó, que nada más Él es el que ve sus maravillas, porque nadie ve las maravillas más que Él. Y tú tienes que trabajar para descubrir las maravillas de Dios. Y por último, queridos hermanos, me voy a tomar unos minutitos nada más. Por último, el futuro. El futuro. Pasado, Bet Hamikdash. Presente, Elokei Israel, Oseniflaot Levadó. Boreolam no descubre milagros tan grandes como en la época de antes, pero Boreolam se descubre con el pueblo de Israel. Y así, queridos hermanos, hay gente que llega a decir, bendito el Dios de Am Israel. Y por último, el futuro. Ubaruch Shem Kebodole Olam. Que el honor del nombre de Dios, del nombre que representa su presencia en este mundo y su honor, que sea para siempre. Que ya podamos ver el honor de Dios eternamente. De Imaleje Bodó et Kola Ares. Que su honor llene a toda la tierra. La gente está en otro mundo, queridos hermanos. La gente está en otra onda, como decimos acá. La gente no ve a Dios ni su honor de Dios. La gente está en su snack y está en sus teléfonos y está en su montaña rusa y está en Las Vegas y está en su pachanga y está en su cóctel y margarita y está en todo lo que él quiere disfrutar. Y de todo lo que hay, al único que no ve es a Dios. Es increíble, no lo ve a Dios. Y le pedimos a Boreolam que su honor sea eterno y que ese honor llene a todo el mundo. Que todo el mundo reconozcan a Dios, que es lo que decimos, Veaya Hashem lemelech al kol haaretz, Vayomahu yihye Hashem echad ushmo echad. Pero que todos vean el honor de Dios. Sale que en estos versículos hablamos de la bendición de Dios, del pasado, del presente, y le pedimos a Dios a futuro que todo mundo reconozca la bendición de Dios, el honor de Dios, que ha sido y será como iniciamos en todas las épocas. Baruch Adonai Leolam, amén ve amén. ¿Y por qué decimos dos veces amén ve amén? Para terminar, ¿saben ustedes que la palabra amén tiene dos explicaciones? Nunca se les olvide, dos explicaciones. Una, afirmamos que así es, ese es amén. Afirmamos que así es. Por ejemplo, cuando decimos Baruch atah Hashem el Akadosh. A el Akadosh no quiere decir que así sea. Así es. Dios es Kadosh, no que sea. Entonces, la explicación es afirmar, amén. Así es. La segunda explicación es que así sea, que así se cumpla. Sale que normalmente en cada verajá hay dos cosas. Que así sea, que se cumpla, y número dos, así es. Dios nos dé curación y Dios da curación. Así es. No se les olvide. Amén. Normalmente nosotros contamos amén como diciendo amén, que se cumpla. Amén, que se cumpla. Pero aparte de que se cumpla, hay otro amén. ¿Cuál es? Así es. Lo que yo estoy escuchando, así es. Por eso decimos amén de amén. ¿Qué significa? Amén, que nosotros tenemos la fe que así es, que la bendición del mundo siempre fue Dios, en el pasado, en el presente y en el futuro. Y obviamente el segundo amén es que le pedimos a Dios que así sea, que así se cumpla, realmente que ya todos vean esa grandeza de Dios. Ese es el concepto de amén, de amén. La verdad, hermosísima la clase manifestando estos pesukim. Cuando terminas, Kola Neshamate, aleluya, aleluya. Y en eso nunca te olvides
que Dios nos permita ver su bendición, para reconocer esa bendición, para expresar esa bendición, reconocer que la bendición de Dios fue en pasado en el Bet HaMikdash, que hoy en día, aunque no veamos esa bendición tan clara, pero que Dios nos permita, por medio de nuestra Neshama, descubrir toda esa bendición y cómo se ve la presencia de Dios en el pueblo de Israel y cómo se refleja en el corazón de cada uno de nosotros, en la Neshama de cada uno de nosotros y en un futuro. Que así sea. Veimaleje bodet kol haaretz. Amén ve amén. Muchas gracias. Be'ezrat Hashem. Mañana vamos a seguir con el Vaivarech David. Está muy interesante. Vamos caminando, queridos hermanos, y vamos arriba. No se desanimen, porque Be'ezrat Hashem, esto primeramente Dios, ya Boreolam nos los va a mandar. Viene el mes de la alegría pronto ya, el mes de Adar, Be'ezrat Hashem, para que en este mes de Adar ya escuchemos Besorot Tovot y comprendamos que Dios nos va a mandar Be'ezrat Hashem, la Geulah Shelema, que así sea. Amén, ve amén. Muchas gracias, que descansen todos. Buenas noches. Amén. Gracias. Baruch. Tú precioso. Muy bonita, muy bonita. Gracias. Bravo. Más gracias. Todo lo bueno, Be'ezrat Hashem. Qué gusto Todo bueno. verlos por acá. Gracias. Shari, ¿cómo está? ¿Cómo está, Jaja? ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto verlos. Me da mucho gusto. Hazak más, todo lo bueno. Yossi, todo lo bueno, Be'ezrat Hashem. Siata Dishmaya. Be'ezrat Hashem. Ceci, todo lo bueno, Be'ezrat Hashem. Gracias. Be'ezrat Hashem. Frida, todo lo bueno, primeramente Dios. Gracias, Jaume. Hasta mañana. Siata Dishmaya. Hasta mañana. Gracias. Jacobito, todo lo bueno, Jacob. Be'ezrat Hashem. Don Jacobo. René, ¿cómo me puede ver? Estoy esperando que me abra el CNIS, ¿eh? Ya para Ya entrar mero. juntos. Ya mero, ya pronto. Gracias.